Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Recursos Matemáticos. Les habla Asesora 8A. Vamos a continuar con nuestro segundo video correspondiente a la regla de signos en los números enteros, ¿sí? Este es el segundo de una serie de 4 en donde vamos a ver algunos conceptos de la aritmética que nos van a ser útiles para posteriores temas. En esta ocasión vamos a ver cuáles son las reglas que nos permiten hacer la multiplicación de este conjunto de números llamados enteros. Y bien, pues aquí las tenemos. Tenemos dos reglas. Para el caso de la multiplicación solo aplican para cuando estamos multiplicando dos números, ¿sí? En la primera regla nos dice, o se compone de dos, en donde nos dice que si tenemos dos números de igual signo, el resultado nos va a dar un número positivo, es decir, dos positivos nos da positivo, dos negativos nos da positivo. Nuestra segunda regla nos dice que si los números son de distinto signo, entonces el resultado va a ser un número negativo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos, comenzando por ver esta primera parte de la regla 1, en donde nos dice que si tenemos dos números positivos, por ejemplo, algo sencillo como 4 por 2, pues los dos números son positivos, por lo tanto me va a dar un número positivo. 4 por 2 pues es 8, ¿sí? Muy bien, ahora vamos con la segunda parte de la primera regla. En el caso de que los dos números sean negativos, también nos dará un número positivo. Por ejemplo, menos 3 por menos 5, los dos tienen signo negativo, se están multiplicando, entonces el resultado debe ser un número positivo, es lo que nos indica la regla. O sea que menos 3 por menos 5 pues nos va a dar 15, ¿ok? O bien lo podemos ver de esta otra forma, podemos multiplicar los signos, menos por menos, y bueno, aquí la regla nos dice que menos por menos nos va a dar más, ¿verdad? Y luego los números 3 por 5, 15. ¿Ok? Bien, ahora continuamos con la segunda regla en su primera parte, que nos dice que el primer número puede ser positivo, por ejemplo, un 8 que multiplique a un número negativo, por ejemplo, menos 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esta regla? Que más por menos nos va a dar menos, es decir, este más del 8 por el menos del 6, pues nos va a dar negativo. Entonces 8 por menos 6 es igual a menos 48. ¿Ok? Muy bien, sigamos con la última parte o la segunda parte de la regla 2, que nos dice que si el primer número es negativo, por ejemplo un menos 7, y el segundo número es positivo, por ejemplo un 4, pues aquí siguiendo la regla diríamos que menos por este más del 4, que nos da menos por más, nos da menos, entonces nos da negativo. Esto es igual a menos 28, ¿verdad? ¿Sí? Menos por más da menos y 7 por 4, 28. Entonces menos 7 por 4 es igual a menos 28. Muy bien, aquí tenemos otros dos ejemplos. ¿Qué pasaría si tengo más de dos factores o más de dos números que se están multiplicando? Pues vamos a hacerlo paso por paso, ¿sí? Tomamos los primeros dos para multiplicarse, ¿sí? Y observamos sus signos. Menos por menos, ¿qué nos da? Pues aquí la regla nos dice que menos por menos nos va a dar más. O sea que yo voy a obtener un número positivo aquí. Menos por menos da más y 2 por 3 son 6. Positivo. Ya que realicé esta operación, el resultado lo voy a multiplicar por el siguiente número, o sea, por menos 5. Y lo mismo, voy a atender a su regla. Este es positivo. Vamos a escribirlo aquí nada más para ver el ejemplo. Positivo por negativo, lo buscamos aquí. Positivo por negativo nos da negativo. Entonces 6 por menos 5 me va a dar menos 30. ¿Ok? Así de sencillo. Paso por paso. Entonces el resultado de menos 2 por menos 3 por menos 5 es menos 30.
Último ejemplo. Vamos a multiplicar los primeros dos, ¿sí? ¿Y qué nos dice la regla? Menos por más, a ver, menos por más nos da negativo, o sea que menos 4 por 2 va a ser igual a menos 8. Ya terminé de multiplicar estos dos, ahora el resultado va por el siguiente, que es el menos 3. Y nuevamente observamos aquí los signos de los números y tenemos menos por menos, que nos dice menos por menos nos da más. Eso quiere decir que nos va a dar como resultado un número positivo. Entonces menos por menos da más y 8 por 3, 24. Y bueno, pues esta es mi sugerencia en el caso de tener más de dos números, pues que los vayas multiplicando factor por factor, atendiendo a las reglas de signos. Suponiendo que aquí tuviéramos otro número, pues este número también, este resultado se multiplicaría por el siguiente número, pero siempre atendiendo a la regla de los signos. Bien, estas reglas pues son sencillas de aplicar y de aprender. Vamos a ver ahora lo que corresponde a la regla de signos para la división. Ok, aquí las tenemos. Muy bien. Antes de comenzar a aplicar las reglas y hablar sobre ellas, vamos a hablar sobre la forma de representar una división y sus elementos. Vemos aquí en esta imagen pues la forma clásica de hacer la división a mano, ¿sí? Suponiendo que A es un número entero y B también es un número entero. Entonces el número que va dentro de la casita, y lo digo entre comillas, es el que voy a dividir, y a ese número que yo voy a dividir se le conoce con el nombre de dividendo. Y luego B, que es el que va a dividir a A, se conoce con el nombre de divisor. Una vez resuelta la división, el resultado obtenido se conoce como cociente. Y el residuo de mi división, es decir, aquello que sobra en la división, por ejemplo, yo puedo estar dividiendo dos números que me vaya a dar como residuo 0. Pues ese número, ese número que me da resultado aquí de la resta, pues se conoce con el nombre de residuo. Por ejemplo, si yo dividiera aquí 10, lo voy a sobreponer aquí o lo voy a poner aquí aparte. Por ejemplo, si yo tuviera un 10, ¿sí? Que yo divido entre 5 o entre 2, pues me va a dar 5. Y 5 por 2 son 10. ¿Cuánto me falta para dar 10? Pues 0, ¿verdad? Entonces eso que sobró aquí se conoce como residuo. Ahora, en el caso de que no se vea, pues aquí está mi división. Ahora, ¿por qué recalco estas partes de la división? Porque la manera en que yo voy a representar a partir de hoy a la división puede ser que lo haga con este símbolo o puede ser que lo haga con una forma de fracción, ¿sí? Entonces tú tienes que saber a quién voy a dividir, dónde quedó el número que yo voy a dividir, a que se conoce como dividendo. Si este número A es al que voy a dividir, pues ese es el dividendo. Y este es el que va a dividir, pues ese es el divisor, ¿sí? Entonces A, aquí yo leería A entre B. Pero si lo tengo en forma de fracción, a veces causa confusión cuando no se tiene práctica en esto, ¿no? en la forma de representar las divisiones. Siempre el número que va por encima de la horizontal aquí, la línea que tenemos aquí horizontal, es el número al que voy a dividir, es decir, es el dividendo. Y B, que es el divisor, es el que va a dividir a A. Entonces yo aquí, al momento de hacer la lectura de la división, yo voy a decir A entre B, ¿sí? Ojo con eso, porque a veces lo quieren hacer al contrario, decir B entre A. Pues no es así, eso es incorrecto, sería A entre B. Entonces aquí, aunque tengo las reglas representadas con este símbolo de acá, pues yo lo voy a hacer aquí lo ejemplo como forma de fracción, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver en qué consisten estas reglas que me van a permitir hacer la división. Pues son iguales a la de multiplicar,
¿Sí? En las de multiplicar dijimos si los signos son iguales, pues da positivo, si son diferentes da negativo. Lo único que cambia aquí pues es la operación, ¿sí? Pero la regla es exactamente igual. Entonces vamos a poner el primer ejemplo, el inciso A, para esta parte de la regla. Y bueno, voy a hacer esta que hice por acá, de decir que tengo 10 dividido entre 5, ¿sí? Y pues eso me da 2. ¿Por qué? Porque mis dos números son positivos y aquí dice que si son positivos, el resultado es un número positivo. Ahora vamos a verlos en forma de negativos, o sea, cuando tenemos dos números negativos, por ejemplo, un 4 entre un menos 2. ¿Sí? Muy bien. Negativo entre negativo, negativo entre negativo, estamos en esta parte de aquí, pues es igual a un número positivo, o sea que aquí es igual a 2. O sea, menos 4 entre menos 2 es igual a 2. Porque menos entre menos, pues da más. Ahora, vamos a ver esta tercera parte. Si el primer número es positivo, por ejemplo, ahora vamos a poner un 16. Y el divisor, que va por debajo, por ejemplo, menos 4, pues el resultado va a ser un número negativo. Y aquí diríamos, más entre menos, pues es lo que hace que se cumpla esta regla. ¿Cuánto me da? Pues menos. Y 16 entre 4, pues 4. Así, 16 entre menos 4 es igual a menos 4. Y por último, el dividendo, es decir, el número al que voy a dividir, va a ser negativo. Por ejemplo, no sé, menos 20. Y el divisor, que es el que va a dividir a menos 20, va a ser un 5. ¿Sí? Estamos en esta parte de aquí. ¿Y cómo lo vamos a leer? Pues menos entre el más del 5, según esta regla, pues nos va a dar menos. Y 20 entre 5 es igual a 4. Entonces, menos 20 entre 5 es igual a menos 4. Y bien, pues hasta aquí ha sido todo. Espero que esto te haya quedado claro, que te sea útil. Y nada más desearte éxito en tus estudios. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.